El peso. El peso no estaba en la carga, aunque la plataforma llevaba 25 toneladas de lámina de acero desde Monterrey. El peso estaba en mi pecho, justo donde la hebilla del cinturón aprieta la carne floja. Ese día, 23 de septiembre, era el día que odiaba. El día en que Dani cumplía 20 años. Debería estar en casa, no reventándome las cervicales en la Ruta 57, respirando diésel quemado. Pero esta era la regla. Manejar hasta reventar el cuerpo, hasta que el cansancio fuera más fuerte que la memoria. Llevaba 10 años haciendo esto. 10 años exactos desde que mi hijo, Daniel, se soltó de mi mano en el estacionamiento del mercado y terminó bajo las llantas de un autobús de reparto. Un descuido de un segundo. Un parpadeo que me costó todo. El olor a café rancio mezclado con el pino sintético colgando del retrovisor era mi vida. Eran las 3 de la mañana, y yo rodaba sobre el asfalto negro como boca de lobo, cruzando esa zona árida y montañosa que nadie quiere agarrar de noche. No había luna. Solo los faros del Peterbilt tragándose la oscuridad y la voz de Pedrito Infante gimiendo en el radio. Quería apagar el radio. Quería el silencio total, pero el silencio es peor. El silencio deja espacio para escuchar lo que no quieres oír. Venía saliendo de un pequeño pueblito sin nombre, solo una colección de luces amarillas muertas. Había una curva suave a la derecha, y justo allí, donde la carretera se abre para dejar ver el terreno baldío y la cerca de malla ciclónica vieja, lo vi. Lo vi y mi pie pisó el freno tan fuerte que los pulmones se me subieron a la garganta. El tráiler chilló, las láminas de acero se deslizaron en el interior y la cabina se inclinó con un estruendo brutal. Me golpeé el hombro contra la puerta, pero no sentí el dolor. Lo único que sentía era ese frío hueco en el estómago que te avisa que algo en tu realidad acaba de romperse de una manera irreparable. Ahí, justo al lado de la cerca, donde la hierba seca se alzaba, y detrás se veían las cruces de hierro inclinadas de un cementerio pobre, estaba él. No era una sombra, ni un truco de la luz. Era carne y hueso, o al menos así se veía bajo el haz potente de mis faros. Un muchacho joven, flaco, con esa ropa que le regalé para su 10º cumpleaños, la que nunca llegó a estrenar porque lo del autobús pasó una semana antes. Chaqueta de mezclilla azul marino con forro de borrego, desabrochada. Pantalones de mezclilla. Estaba de espaldas a la carretera, como si estuviera mirando algo en el cementerio, pero su cabeza estaba ladeada. Daniel. Dani. Mi Dani. El niño que murió hace 10 años estaba parado a 3 metros de mi cabina, con la mano derecha levantada, cubriendo el sol inexistente. ¿Por qué se veía tan real? No era transparente, no flotaba. Se veía sólido, sucio, tal vez un poco empolvado, como si hubiera estado jugando en la tierra de ese camposanto olvidado. El aire se había ido de la cabina. No respiraba. La guantera se había abierto por el golpe, y las monedas rodaban por el piso metálico. La música seguía sonando, pero ahora parecía lejana, como si la estuvieran tocando dentro de una lata oxidada. Lo miré, parpadeando 10, 20 veces, forzando la vista. La primera conclusión, la que el cerebro trata de imponer para no colapsar, es error, confusión, demasiadas horas al volante. No, mi vista era perfecta. Esa era su silueta. Ese era el corte de pelo que yo mismo le hice. No me atreví a abrir la puerta. Me quedé pegado al asiento, el corazón latiendo con el ritmo errático de una tubería a punto de explotar. Dani se movió. Levantó el brazo izquierdo. No para saludar, para señalar. Señaló la carretera que yo tenía justo delante, la carretera por donde acababa de pasar y que ahora estaba bloqueada por mi tráiler. Y entonces giró la cabeza. Lentamente, como si tuviera arena en el cuello. Me miró de reojo. La luz de mis faros le dio de lleno en la cara, y fue peor que cualquier susto de película. No era el rostro de un niño de 10 años. Era el rostro de algo que había estado bajo tierra. Algo podrido que intentaba simular la frescura de la vida. Sus ojos no tenían brillo. Eran 2 pozos negros sin párpados. ¿Y la sonrisa? Si es que se le puede llamar sonrisa.
Una mueca tensa, torcida, que no llegaba a los ojos. La boca se movió. No escuché nada por el grosor del vidrio y el motor todavía encendido. Pero leí en sus labios, sin lugar a dudas. Papi, ¿por qué tardaste tanto? Sentí náuseas. Solté el freno de mano, el pie temblando. Mi mente gritaba dos cosas opuestas. Abrázalo. Huye. Elegí la segunda. Engrané la reversa, buscando espacio para dar la vuelta en U, sin saber a dónde diablos iría. Solo que no podía seguir avanzando con eso mirándome. El camión se quejó. El Peterbilt no está hecho para maniobras rápidas en medio de la noche, menos cargado hasta el tope. La caja crujía y se quejaba. Y por un segundo temí que la carga se soltara y cayera sobre la maleza, destrozando la cerca y tal vez cayendo justo encima de eso. Metí la reversa a ciegas, girando el volante desesperadamente para apuntar la cabina de vuelta hacia el pueblo por donde había venido. Mis ojos no se despegaban del retrovisor. Danny seguía allí. Estaba quieto. Su mano todavía señalaba la ruta hacia adelante, y su rostro, esa masa descompuesta bajo el corte de cabello familiar, seguía mirándome. Cuando la pesada mole de metal y acero comenzó a rodar hacia atrás, lenta y laboriosamente, el aire regresó a mis pulmones en una bocanada seca. El tráiler hizo un ruido espantoso al pasar sobre la línea blanca lateral. Sentía la adrenalina de una persecución, aunque el chico solo estuviera parado allí, señalando y sonriendo de forma horrible. A medida que el Peterbilt ganaba unos pocos metros de distancia, la figura se hizo más pequeña, pero más definida en los faros. En la segunda de lucidez que tuve, justo antes de empezar a ganar velocidad, noté un detalle que me hizo vomitar bilis en el estómago. La chaqueta de mezclilla, la que recordaba perfectamente nueva, estaba rota. Tenía un agujero grande en el pecho, justo sobre el corazón, y la tela de borrego estaba ennegrecida y pegada. Cerré los ojos un segundo. Necesitaba que fuera una alucinación. Los abrí y pisé el acelerador. El tráiler rugió y por fin, con un chirrido de llantas, la cabina se enderezó y comencé a huir. Miré de nuevo. Se había ido. No había rastro. El haz de luz de los faros caía sobre la cerca, y el campo santo, revelando solo el silencio estéril de la noche. Ni rastro de la chaqueta, ni de la sombra, ni de la cara desfigurada. Pero la señal de tráfico de metal que estaba allí cerca vibraba. Solo la vibración, un brr muy bajo, que duró medio segundo después de que pisé a fondo. Mi pulso era un tambor tribal dentro de mis oídos. Di un golpe al tablero. Tenía que ser el cansancio. Tenía que ser una jugada sucia de mi propia mente en el aniversario. 10 años. Cada año, el 23 de septiembre, Elena y yo teníamos la misma pelea silenciada. Ella se quedaba en la casa, prendía una vela y lloraba en la sala. Yo agarraba el camión, llamaba a mi jefe, el tuerto, y le pedía la ruta más larga, la más pesada, la que nadie quería. La excusa era, necesito la paga extra. La verdad era, necesito estar lejos de donde perdí el control, lejos de ella, lejos de la silla vacía. La carretera era mi penitencia. 30 horas despierto, café negro, pastillas si hacía falta, y el cuerpo doliéndose en el asiento de cuero sintético. Era la única manera de sentirme castigado lo suficiente. Si no sentía el dolor de la espalda, el agotamiento, el ardor de ojos, el dolor de la culpa se hacía insoportable. ¡La culpa! Nunca pude deshacerme de esa imagen. Ese segundo en el mercado, el ruido de los carros de compra, la mano sudada de Danny soltándose de la mía, el autobús azul entrando demasiado rápido en la esquina, el grito, un grito corto y seco, y luego el silencio. Mi vida se había convertido en este purgatorio de metal rodante, esquivando baches y fantasmas. Y hasta ahora, los fantasmas solo existían en mi cabeza. Pero ese chico, ese espectro podrido en la Ruta 57, se sintió demasiado real. El olor a tierra húmeda y descomposición, que no debería haber llegado a mi cabina cerrada, todavía me picaba la nariz. ¿Qué quería decir con ¿por qué tardaste tanto? Enganché la velocidad y aceleré, alejándome del cementerio.
Mi plan era llegar a San Luis antes del amanecer, descargar la lámina y dormir solo 2 horas antes de agarrar la carga de vuelta. Un turno de 36 horas, sin parar. Eso, pensé, debería ser suficiente para borrar la imagen. Pero a 100 metros del lugar, al revisar el espejo lateral derecho, algo me llamó la atención. Una pequeña etiqueta, pegada justo donde el cuerpo de Danny había estado. No era una etiqueta oficial de carretera, era algo hecho a mano, como un cartelito de cartón sucio. Lo alcancé a ver bajo la luz de un poste solitario. Decía, escrito con prisa, con marcador rojo descolorido: ¡No pares! ¿Quién había puesto eso ahí? Y entonces entendí. No se había ido. No había desaparecido. Solo se había movido. Lo que vi no fue un truco óptico. Era una advertencia. O tal vez un cebo. El letrero en el poste, el "No pares", se me quedó grabado. No era un grafiti al azar. Estaba colocado justo donde la aparición de Danny se había desvanecido. Me hizo pensar en otros camioneros, otros hombres que habían pasado por esta misma curva, por este mismo camposanto pobre, y habían visto algo que los había hecho huir. Algo que habían sentido la necesidad de advertir a los siguientes, de forma anónima, con un cartón pegado con cinta adhesiva. Apreté el acelerador aún más, sabiendo que mi velocidad era peligrosa para un tramo con tanta curva, pero la urgencia de alejarme era primordial. Mis manos estaban sudadas, y al intentar cambiar de marcha, el pomo de metal se me resbaló. Quise llamar a alguien, a Elena, para escuchar una voz viva, cálida. Pero, ¿qué le diría? Hola, mi amor. Vengo de ver al fantasma de nuestro hijo, y tiene una cara de muerto que da asco. Ella me diría que estoy enfermo, que deje el volante, y tal vez lo estoy, pero no podía parar. Si paraba, si llegaba a casa, la verdad me alcanzaría. Mientras la cabina vibraba con el rugido del motor, intenté justificar la visión. Podría ser un vagabundo disfrazado, un truco cruel de la luz de los faros sobre unos arbustos. Pero la chaqueta, el agujero en la chaqueta, eso no se podía inventar. A los 15 minutos de fuga, sentí la necesidad fisiológica de beber algo. Mi garganta era papel de lija. Estiré la mano hacia el termo que guardaba mi café frío, pero lo golpeé sin querer, y el líquido se derramó en el asiento. Maldije. Necesitaba un descanso. Y necesitaba café. Mucho. Mi GPS me indicó que el siguiente punto civilizado era una parada de camioneros. Un parador llamado La Viga, famoso por su café fuerte y los tacos al pastor de madrugada. Era un lugar seguro, lleno de otros choferes, de ruido humano, de luz fluorescente. Necesitaba esa inmersión en la realidad para borrar la putrefacción de esa imagen de Danny. Reduje la velocidad gradualmente y desvié el tráiler hacia la rampa de La Viga. El parador era justo lo que esperaba. Un hangar enorme de metal, ruidoso y saturado de olor a grasa y combustible. Había por lo menos 30 camiones estacionados. Estacioné mi Peterbilt al fondo, cerca de las duchas, y me bajé. El simple acto de sentir el pavimento sólido bajo mis botas me dio un alivio inmediato. Estaba en la realidad. La aparición había sido una debilidad, una consecuencia del aniversario y la falta de sueño. Entré al comedor. Las luces eran blancas y duras. La radio tocaba cumbias viejas a todo volumen. Unos 5 camioneros estaban sentados en la barra, fumando y bebiendo refrescos. Me senté en un taburete. Café, por favor, lo más cargado que tenga. Le pedí a la mesera, una señora de mediana edad con el pelo recogido en una red. Mientras esperaba, saqué un cigarrillo. La mano me temblaba tanto que tuve que usar las dos para encenderlo. Di la primera calada, profunda, sintiendo el humo rasparme el pecho. Un camionero alto y fornido, con una barba gris y un chaleco de cuero, se giró en su taburete. Me miró los ojos inyectados en sangre. «Mala noche, compañero?», preguntó, dando una calada a su propio cigarrillo. «Mala ruta», corregí, tratando de sonar indiferente. «¿Qué ruta agarraste? ¿La 57?» Asentí. El hombre sonrió con tristeza. «El tramo de Querétaro. Siempre es el mismo. El día que no te saca un animal salvaje, te saca otra cosa». Tomé el café que me sirvieron. Era negro, espeso, casi alquitrán.
Me quemó la garganta y me despertó. ¿Viste algo?, preguntó el barbudo, acercándose un poco más en la barra. Su tono no era de burla, sino de complicidad. Dudé. ¿Cómo le cuentas a un extraño que viste al fantasma de tu hijo, que estaba podrido y te preguntó por qué tardaste? Vi a un muchacho, admití, bajando la voz, parado junto a un cementerio, a la altura del kilómetro 180 y pico. Se veía raro, vestido raro. El barbudo asintió lentamente, sin sorpresa. Bebió un sorbo de su refresco. La historia de ese tramo, dijo. La conocemos todos los viejos. El fantasma del niño. Me quedé helado. Mi café se enfrió de golpe en la taza. No es solo un fantasma, continuó él. Su voz un susurro ronco. Es la advertencia. Dicen que ese muchacho se aparece a los camioneros que están más cansados, a los que llevan la culpa encima. Se inclinó, apoyando los codos en la barra. El pibe te mira, te sonríe mal, y te pide que pares. O te pregunta por qué tardaste. Sí. Y luego, te señala el camino. Si no haces caso, si huyes, dicen que la carretera te cobra el desaire. La próxima curva, el próximo bache, te lo pone en tu camino. Sentí un escalofrío que no era del café frío. ¿Y qué pasa si paras?, pregunté con un hilo de voz. El camionero me miró fijamente. Si paras, te quedas con él. Dicen que el cementerio no está lleno de cruces al azar. La mayoría son de camioneros que se bajaron a ayudar al niño. Me había detenido por un momento de claridad, creyendo que el mundo real era una seguridad. Ahora, este hombre me estaba confirmando que mi huida no había sido el final de la pesadilla, sino solo el comienzo. El primer obstáculo no fue la aparición. Fue el no haber caído en ella. Y ahora, según él, la carretera me estaba esperando. La revelación del barbudo, cuyo nombre no pregunté, me dejó paralizado sobre el taburete. No era solo mi dolor, ni solo una alucinación personal. Era algo local, una leyenda negra que vivía en el asfalto. El fantasma de Danny era un anzuelo, un método que la carretera usaba para atrapar a los culpables, a los vulnerables. Y yo era el blanco perfecto. ¿Cómo sabes tanto?, pregunté. La voz un poco más fuerte de lo que quería. El hombre exhaló humo, su rostro marcado por la fatiga y el sol. Mi hermano pasó hace 12 años. Agarró la misma ruta, el mismo día. Casi. Lo encontraron. El camión, volcado en un barranco a 20 kilómetros del Camposanto. Pero el cuerpo de mi hermano, ni rastro. Solo el camión vacío. Dicen que el niño se lo llevó. Mi café sabía a metal oxidado. Dejé el cigarrillo a medio consumir. Necesitaba moverme. Necesitaba la luz del día, aunque la luz del día estuviera a 2 horas de distancia. Me levanté de la barra. Gracias por el café, dije, dejando un billete. Oye, me detuvo el camionero barbudo, poniendo una mano grande en mi antebrazo. Si te lo vuelves a encontrar, no lo mires a los ojos, y no te detengas por nada del mundo. No importa lo que veas, te va a poner pruebas. Me solté de su agarre. Solo tengo que llegar a San Luis. Claro, pero la carretera no es solo asfalto, es memoria. Y esa memoria te tiene fichado. Salí del parador sintiéndome peor que cuando entré. La supuesta seguridad de la luz y el ruido había desaparecido, reemplazada por la certeza de que estaba jugando un juego mortal con algo que conocía mis demonios. Subí a la cabina del Peterbilt. Revisé los espejos. Todo vacío. Sentí el impulso de revisar la caja de láminas para asegurarme de que la carga estuviera segura, que no hubiera habido un movimiento inusual que justificara la vibración de la señal que vi al huir. Pero decidí no bajar. Si había que no parar, era mejor no demorarse. Puse el camión en marcha y salí de la viga. A medida que me alejaba del brillo del parador, la oscuridad se hizo densa y opresiva. El tramo restante de la 57 era una subida constante, serpenteando por la montaña. El motor trabajaba duro. Intenté concentrarme en las líneas blancas, en la respiración. Unos 10 minutos después de reincorporarme a la carretera, la primera prueba apareció. Iba por el carril derecho. Adelanté una curva cerrada.
y justo en el vértice, el haz de luz del tráiler iluminó el camino. Había un auto pequeño, un sedán gris, volcado de costado en el medio de mi carril. Parecía recién chocado. Las luces intermitentes estaban encendidas, parpadeando débilmente, como los ojos de un insecto moribundo. Mi entrenamiento me gritó: «¡Accidente! Necesitas parar y ayudar». La voz del camionero barbudo resonó en mi cabeza. «Te va a poner pruebas». Frené instintivamente, sin llegar a detenerme, bajando la velocidad a unos 50 kilómetros por hora. Podía rodearlo, pasar por el carril contrario, si no venía nadie de frente. Miré por el espejo retrovisor. Nada. Me acerqué. No había sangre, pero las puertas estaban abiertas, como si los ocupantes hubieran salido justo antes de volcar. Miré dentro de la cabina del sedán. Vacía, pero había algo en el pavimento. Junto a la puerta abierta del conductor, un objeto pequeño, de color brillante, reflejaba la luz. Era un zapato de niño. Un zapato deportivo azul con detalles blancos. El zapato de Danny. Mi mente se paralizó. Ese zapato, exactamente ese modelo, lo había comprado yo en el mercado la semana antes del accidente. Lo reconocí al instante. No era una coincidencia. No era una simple prueba. Era personal. Si el auto estaba vacío y volcado, y si ese era el zapato de mi hijo, significaba que mi hijo, o la cosa que se hacía pasar por él, estaba allí, tal vez herido, tal vez buscando ayuda. Mi corazón gritó: «¡Para!». Pero mis manos, agarradas al volante con una firmeza desesperada, se negaron. Si me detenía, la promesa del hombre de la barra se cumpliría. Me quedaría con él. Tuve que tomar una decisión en un segundo. Y fue la más cruel que tomé en mi vida, desde que solté la mano de Danny. Giré el volante violentamente a la izquierda, invadiendo el carril contrario. El camión pasó rozando la parte trasera del sedán volcado, con un sonido de metal raspado, un clang seco. No frené. Aceleré de nuevo, el motor gritando en la subida. Al pasar, miré rápidamente por la ventana del conductor del sedán. En el asiento trasero, aunque había jurado que estaba vacío, vi una figura pequeña sentada en la oscuridad, moviéndose. Y en el espejo lateral, cuando terminé de rodear el obstáculo, vi lo que no quería ver. El zapato azul que había estado en el pavimento ya no estaba ahí. Estaba en la mano de Danny. Él estaba de pie, justo detrás del auto volcado. Y esta vez no me señaló. Solo me hizo un gesto con el dedo índice, invitándome a retroceder. Un gesto frío. La complejidad se hizo clara. La carretera no me pedía la vida. Me pedía la culpa. El sudor frío empapaba mi camisa. El miedo ya no era una sensación. Era una capa de hielo dentro de mis huesos. Había fallado la primera prueba de moralidad. Había abandonado un posible accidente por miedo a un fantasma. Pero mi justificación era sólida. Si la aparición usaba el trauma de mi hijo y el zapato que él nunca usó como cebo, ese accidente no era real. Era una ilusión diseñada para atraparme. El motor seguía rugiendo, llevándome lejos del coche volcado y de la figura que ahora me invitaba a volver con un gesto de condena. Pero la sensación de haber atropellado algo se quedó en mi mente. La lámina de metal en la caja se había golpeado contra la carrocería del camión al esquivar el sedán. Pero juro que escuché algo más. Un crujido, como si la llanta trasera derecha hubiera pasado sobre madera o hueso. Mi mente comenzó a jugar con el autoengaño. Tal vez el sedán volcado sí era real. Tal vez había gente atrapada. Y yo, el hombre que no pudo salvar a su propio hijo, los había condenado por cobardía. Esta era la verdadera trampa. La culpa que me obligaba a manejar hasta el agotamiento, era la llave que abría la puerta a la locura de la carretera. Necesitaba un ancla. Saqué mi teléfono del soporte y marqué el número de Elena. No le diría nada de esto. Solo necesitaba su voz. Silencio. El teléfono sonaba. 1, 2, 3 veces. Ella no contestaba. Eran las 4 de la mañana. Estaba durmiendo. O peor, estaba despierta, llorando en silencio en la sala, como hacía cada 23 de septiembre. Dejé el teléfono en el soporte y me concentré en la carretera.
Estaba a punto de cruzar el límite de Querétaro y entrar a San Luis Potosí. El camino se hizo más empinado. Las montañas, que antes eran solo sombras, se acercaron, y la carretera se convirtió en un desfiladero oscuro. Entonces, la gran virada no vino de afuera, sino de dentro de la cabina. Un olor inconfundible y terrible. El mismo olor que había sentido brevemente cuando vi a Dani por primera vez, pero ahora multiplicado por 10. Azufre, tierra mojada y la dulzura enfermiza de la descomposición de carne fresca. Busqué la fuente del olor, pensando en algún animal muerto que había golpeado el camión. Miré por la ventana. Nada. Todo sellado. El olor era tan fuerte que me picaba en la parte posterior de la garganta, haciéndome toser. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Y allí estaba. No era una sombra, ni un destello. Estaba sentado, con las piernas colgando del borde del asiento, como si hubiera subido cuando me detuve en la viga, o incluso antes, en el cementerio. Era Dani, pero no el espectro podrido que vi afuera. Este parecía más completo. Su piel no estaba gris y deshidratada. Era pálida, y tenía un tinte azulado, como si hubiera muerto por asfixia o hipotermia, no por atropellamiento. La chaqueta de mezclilla estaba intacta. No había agujero en el pecho. Estaba jugando con algo. En su regazo tenía una de mis billeteras viejas, la de piel, y estaba sacando las monedas, dejándolas caer al suelo. Mi respiración se detuvo. No podía gritar. Mis manos estaban clavadas al volante. «¿Qué haces aquí?», murmuré. El niño levantó la cabeza. Sus ojos, a diferencia del fantasma de la carretera, no eran agujeros negros. Eran grises, cristalinos, con ese brillo hiperreal de las estatuas de cera. Y en ellos había una profunda, profunda tristeza. «Esperando», dijo. Su voz era la de un niño de 10 años, suave, quebradiza, pero con un eco extraño, como si estuviera hablando dentro de un tinaco vacío. Yo no puedo parar. Tartamudeé, sintiéndome estúpido hablando con mi propio trauma materializado. Tengo que entregar la carga. Dani dejó caer la última moneda al suelo. Me miró directamente. «¿Por qué no te detuviste hace 10 años, papá?», preguntó. El impacto de la pregunta, formulada por esa voz dulce y rota, fue peor que cualquier susto físico. Era el centro de mi culpa, articulado por el objeto de mi sufrimiento. El dolor fue tan agudo que me nubló la vista. La verdad se reveló de golpe. La aparición en la carretera era una manifestación del juicio externo. Pero el que estaba a mi lado, era el juez interno, la culpa misma. «Fue un accidente, Dani. Lo sabes. Yo te amo». El niño sonrió, y esa sonrisa era 1000 veces peor que la mueca podrida del fantasma de la carretera. Era una sonrisa de perdón forzado, de entendimiento doloroso. «Sí, lo sé, pero yo tengo frío, mucho frío. ¿Podemos irnos a casa ya?». La cabina se había convertido en una cámara frigorífica. Sentía el aire helado que emanaba de él. El frío era tan intenso que mis labios temblaban. La carretera delante de mí se inclinaba peligrosamente. Estaba en medio de una curva ciega. Y la presencia de Dani, su dolor silencioso y su frío penetrante, estaba drenando mi concentración, mi voluntad de manejar, mi agarre a la realidad. Ya no se trataba de huir de una maldición, sino de sobrevivir a mi propia mente, que había invitado al fantasma a sentarse a mi lado. El frío que Dani irradiaba era insoportable. Era un frío que iba más allá de la temperatura, un frío que mordía el tuétano. Intenté concentrarme en la conducción, pero su presencia en el asiento del copiloto era una distracción masiva, una carga emocional que desplazaba todo el enfoque del camino. «Estamos por llegar a San Luis», le dije, mi voz sonando ronca por el temblor. «Luego podemos descansar». Dani se encogió de hombros. Parecía muy pequeño en el enorme asiento de cuero. «San Luis no es casa, papá. Casa es donde está mamá. Y mi cuarto. ¿Te acuerdas de mis bloques?». Claro que me acordaba. Yo había desarmado su cuarto yo mismo hace 2 años, incapaz de soportar ver los juguetes intactos. Había donado todo, excepto la chaqueta que ahora llevaba puesta, o al menos, la que la aparición llevaba puesta. Sí, me acuerdo.
Pero ahora estoy trabajando. No puedo dar la vuelta. No puedo irme a casa hasta que no entregue estas láminas. El niño no me contestó. Se inclinó. Recogió una de las monedas que había tirado al suelo y la sostuvo entre sus dedos pálidos. Las láminas no son importantes, ¿verdad? El camión sí. Es tu lugar seguro. Por eso te vas. Porque aquí no estoy yo. La acusación me golpeó con la fuerza de un puño. Tenía razón. El camión era mi escape. El ruido, el esfuerzo, la monotonía de la carretera eran un escudo contra la verdad de mi vida vacía. El peligro aumentó drásticamente. Estaba entrando en un tramo de curvas cerradas y bajadas pronunciadas. El peso del acero hacía que la inercia fuera un enemigo. Necesitaba mis 5 sentidos para controlar el rig. En ese momento, Danny hizo algo que me hizo perder casi todo el control. Se inclinó hacia la puerta del copiloto, apoyó la cara en el vidrio y comenzó a tararear. No era una canción. Era el ruido que hacía cuando estaba asustado. Un bajo y constante. Un sonido que yo había olvidado por completo. Un sonido que solo yo y Elena conocíamos. Esa autenticidad me rompió. No era un demonio genérico. Era una manifestación precisa y cruel de mi propio hijo, usando detalles íntimos para desarmarme. «Danny, para», grité, sin quitar los ojos de la carretera, aunque las lágrimas ya me quemaban la vista. «Tienes que quedarte quieto». El niño ignoró mi súplica. Levantó la mano derecha y comenzó a dibujar figuras geométricas en el vidrio frío y empañado por su aliento espectral. Cuadrados, luego círculos. Los bloques. Estaba dibujando sus bloques. El frío se intensificó. Me dolían las orejas. El parabrisas comenzó a empañarse por dentro, pero solo a los lados, dejando libre mi campo de visión. Sentía que la concentración se me escurría como agua entre los dedos. La carretera me hizo pagar mi falta de enfoque de inmediato. Al salir de una curva a la izquierda, el camión se tambaleó más de lo normal. Miré el retrovisor lateral. Vi algo que hizo que mi corazón se encogiera. Una de las cadenas que sujetaba el paquete de láminas de acero se había soltado parcialmente. No se había roto, pero estaba floja. La lámina se había movido, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para desbalancear las 25 toneladas. El rig estaba inestable. En el siguiente giro, la inercia podría hacer que la carga se desplace y el tráiler se volcara. La pesadilla del camionero. Perder la carga. La cabina aplastada. «Mira lo que hiciste», dije, mi voz estrangulada, señalando el espejo con un movimiento de cabeza. Danny miró al espejo lateral, sus ojos cristalinos reflejando las luces rojas de la caja. «Se movió cuando pasaste el auto volcado», dijo con calma. «Lo escuchaste, ¿verdad? El clang. Lo hiciste por miedo a mí». Me había detenido por la aparición. Había esquivado el sedán por miedo a la aparición. Y ahora, el camión estaba comprometido, a punto de volcarse, porque la carga estaba mal asegurada. La carretera me estaba cobrando el desaire, tal como el barbudo había advertido. Necesitaba parar de inmediato para asegurar la carga. Pero si me detenía, Danny ganaría. Si me detenía, la carretera me atraparía. Me negué a ceder. «Vamos a aguantar. Ya casi llegamos». El niño, sin cambiar su expresión de dolor mudo, retiró la mano del vidrio. «Me duele la panza, papá», dijo. «Tengo hambre». Y luego, de forma aterradora, se llevó la mano a la boca. Abrió la boca pálida, y yo vi. Vi lo que no quería ver. La lengua. La lengua no era de niño. Estaba hinchada, negra, como cuero viejo, y tenía gusanos pequeños, blancos, moviéndose en ella. Y las muelas. Muelas podridas, deshechas. No era mi hijo. Era algo que se disfrazaba de mi hijo, pidiéndome que me detuviera para que lo alimentara, para que lo dejara salir y se llevara el resto de mí. El Peterbilt entró en una curva cerrada. El camión se inclinó. Un ruido metálico y desgarrador vino de la parte trasera. La cadena se rompió. El sonido de la cadena cediendo fue definitivo. Un crack, seguido del chirrido del metal pesado que se movía sin control. Instintivamente, reaccioné como un chofer experimentado. Contravolante, desaceleración suave, tratando de que la inercia no me lanzara al barranco.
El camión se sintió como una bestia herida, cojeando y resoplando. ¡La carga! ¡Papá, la carga!, gritó Danny, no con miedo, sino con una especie de entusiasmo macabro, señalando hacia el espejo. Pude ver las láminas inclinándose peligrosamente. Si se volcaban, el costo sería catastrófico. El camión, la multa, el trabajo perdido, y tal vez mi propia vida bajo 25 toneladas de acero. Pero en medio del caos, encontré una pequeña ventaja. El motor, el ruido, la vibración extrema. Eso parecía molestar a la aparición. Danny se cubrió los oídos. Su cara de niño roto se contorsionó en una expresión de incomodidad. ¡Para el ruido! ¡Me duele!, suplicó. Y por primera vez, sonó como un niño asustado, no como un juez espectral. Si el ruido y la velocidad lo incomodaban, yo usaría eso. Pisé el acelerador de nuevo, forzando la subida, intentando mantener la inercia en línea recta para compensar el desequilibrio de la carga. No voy a parar, le dije, mirando fugazmente el reflejo de sus ojos cristalinos en el parabrisas. Te tienes que ir. Esta no es tu casa. La carretera se abrió por un breve momento. Había un carril de ascenso, ancho y vacío. Una pequeña luz de esperanza. Si llegaba a la cima de esta montaña, el camino se nivelaría y tendría unos kilómetros de recta antes de volver a las curvas. Eso me daría el control. Danny, frustrado, dejó de cubrirse los oídos y se movió hacia el volante. «Si no paras», murmuró, con la voz volviendo a ese eco profundo y metálico, «voy a parar yo». Intentó agarrar mi brazo. Su mano, aunque de piel pálida, era helada, como hielo envuelto en seda. El contacto me quemó. El miedo se transformó en rabia. No la rabia del dolor, sino la rabia de la supervivencia. Había perdido a mi hijo por un descuido. No iba a perder mi vida por un fantasma cruel que usaba su cara. Lo empujé con el hombro con toda mi fuerza. «¡Aléjate!», grité. Danny, a pesar de su apariencia frágil, no se movió. Su cuerpo espectral absorbió el golpe sin inmutarse, y la sonrisa podrida del cementerio regresó a sus labios. «¿Me vas a empujar, papá? ¿Cómo hiciste esa vez, en el mercado, cuando me regañaste por soltarte la mano?» Esa fue la gota que derramó el vaso. No había sido una simple distracción. Me había enojado con Danny por soltarme. Le había gritado. Lo empujé levemente, y fue el segundo en que soltó mi mano para siempre. Él lo recordaba. Lo recordaba todo. Mi visión se volvió roja. Pisé el freno de golpe. No por el camión, sino por el dolor del recuerdo. El rig protestó. Las llantas chirriaron. «¡Eso no es justo!», grité, sintiendo el aire espeso y frío en la garganta. «La justicia no existe aquí», replicó Danny, su voz subiendo de volumen hasta hacer un zumbido agudo. «Solo la memoria». El Peterbilt se detuvo en seco, en medio de la subida, con la carga desequilibrada. El silencio invadió la cabina, solo roto por el clic, clic, clic del motor enfriándose. En el silencio, sentí una pequeña punzada de esperanza. El niño se había quedado inmóvil, mirando el volante. El ruido había cesado. El camión estaba bajo control, por ahora. «Ahora que paraste», dijo Danny con dulzura enfermiza, «podemos hablar, podemos arreglar las cosas». El silencio era mi enemigo. Me hizo sentir la soledad de la carretera, la falta de ayuda. Pero al detener el camión, obtuve una breve tregua. Pude pensar. Si la entidad quería que me quedara con él, y si mi camión estaba a punto de volcar, la única manera de sobrevivir y seguir huyendo era asegurar la carga. Eso significaba bajar, y eso significaba exponerme a la oscuridad. Y al otro fantasma, el que estaba en el cementerio, esperando. Saqué el hacha de emergencia que guardaba detrás del asiento. Un mango de madera pesada y una hoja oxidada. «No voy a hablar contigo», le dije a la figura fría. «Voy a asegurar la carga. ¿Y te vas a ir?» Abrí la puerta. El aire helado de la madrugada me golpeó. Antes de salir, Danny se rió. Una risa infantil, pero distorsionada, como cristales rotos. «No bajes solo, papá. Siempre es mejor tener compañía». Miré por el espejo. La carretera estaba completamente oscura,
excepto por las luces traseras del camión. Y justo detrás de la caja, en el borde de la luz, el otro Danny, el podrido, acababa de aparecer. Tenía la chaqueta de mezclilla rota, y en lugar de señalarme, tenía la mano extendida, como si esperara que yo le diera la mía. Estaba a 20 metros. Era mi única oportunidad de arreglar la carga. Pero al bajar, quedaba a merced de los dos. El hacha se sentía pesada y tranquilizadora en mi mano. Era acero sólido, algo real. No serviría de mucho contra un espectro, pero era un ancla psicológica. Dejé la puerta del conductor abierta, la radio encendida con un volumen estridente, y bajé a la oscuridad. El aire de la montaña era frío y cortante, pero el olor a tierra mojada y descomposición era aún más fuerte fuera de la cabina. Caminé rápido hacia la parte trasera del tráiler, mis botas crujiendo en la grava suelta del borde de la carretera. El objetivo era simple: encontrar una cadena de repuesto en la caja de herramientas y volver a asegurar la carga antes de que cualquiera de los dos Dannys se acercara demasiado. El Danny podrido, el de la Ruta 57, estaba quieto. A unos 10 metros de la parte trasera del camión. Parecía paciente, con su mano extendida, como una trampa quieta. Me apresuré a la caja de herramientas, que estaba asegurada bajo la plataforma. Mientras intentaba abrir el pestillo, mi corazón latía desbocado. Tenía que ser rápido. En la cabina, el otro Danny, el frío, estaba haciendo ruido. Lo escuché claramente a través de la radio y el motor. Estaba golpeando el tablero rítmicamente. Un golpe seco y constante. Toc, toc, toc. Al fin, la caja de herramientas cedió. Metí la mano, buscando la cadena gruesa de repuesto que siempre llevo para imprevistos. Pero la caja estaba vacía. Solo encontré trapos sucios, un martillo oxidado y una llave inglesa. La cadena no estaba. Juré por Dios que la había revisado en Monterrey. El pánico se apoderó de mí. Sin la cadena, no podía asegurar la lámina. Estaba jodido. Giré la cabeza hacia el Danny podrido. Estaba un poco más cerca ahora. Tal vez a 7 metros. No se movía rápido, pero cada vez que yo parpadeaba, ganaba terreno. ¿Buscas esto, papá? La voz no vino de afuera. Vino de la cabina. El Danny frío estaba asomando la cabeza por la ventana del conductor. En su mano pálida, sostenía la cadena de acero de repuesto, enrollada. ¡Dámela!, grité, dando un paso hacia la cabina, con el hacha en alto. Él sonrió. No la sonrisa rota de antes, sino una sonrisa de victoria malévola. ¿Por qué? Para que puedas seguir huyendo de mí. No, papá. Vas a quedarte. Y en un movimiento que no pude anticipar, el espectro levantó la cadena. La pasó por encima de su cabeza y la lanzó al vacío, hacia el barranco que se abría justo al lado de la carretera. La cadena golpeó la pared rocosa 1, 2, 3 veces, hasta que el sonido se perdió en la profundidad. Mi última esperanza de asegurar la carga se había ido. Me quedé a mitad de camino, entre el fantasma exterior y el fantasma interior, con el hacha inútil en la mano. En ese instante, todo se desmoronó. La lámina de acero, sin la contención lateral, se deslizó aún más. No se cayó, pero el peso se concentró peligrosamente en el lado derecho. El camión se inclinó. Un gronk profundo y metálico resonó en la noche. Sabía lo que significaba ese sonido. El Peterbilt estaba en su límite de estabilidad. «Ya no tienes escapatoria, papá», dijo el Danny frío desde la cabina. Giré y corrí hacia la parte trasera del camión, ignorando al Danny podrido. Tenía que empujar la carga. Tenía que hacer algo físico, lo que fuera, para ganar un poco de tiempo. Cuando llegué a la parte trasera, el Danny podrido estaba justo detrás de mí. Estaba tan cerca que podía oler su aliento a tierra. Me di la vuelta y levanté el hacha. «¡Aléjate de mí, cosa!», grité, descargando mi rabia acumulada. El espectro no se inmutó. La mirada de sus ojos oscuros me absorbió. No sentí dolor físico por el golpe, pero sentí el frío que emanaba. El hacha se hundió en su pecho, justo en el agujero de la chaqueta que recordaba. No hubo sangre, no hubo carne, solo una resistencia elástica, como si hubiera golpeado una esponja helada. El espectro sonrió. La mueca se amplió. «Me doliste, papá»,
susurró, pero ya no puedes huir de mí. Y sin hacer ruido, sin un empujón, el espectro metió su mano, la mano esquelética y sucia, por debajo de mi cinturón y me agarró del estómago. El frío me paralizó. No era el frío de la cabina. Era un frío que succionaba mi calor vital, mi energía. Me sentí mareado, débil. El Danny podrido no quería que yo cayera. Quería que yo cayera dentro de él. Y entonces, desde la cabina, se escuchó la voz del Danny frío, la voz de mi culpa, gritando a todo pulmón. Ahora te toca a ti tener frío, papá. Ahora te toca a ti. El camión, ya inestable, se inclinó una vez más con un crujido de metal. La carga se estaba moviendo. Estaba a punto de volcar. Yo estaba atrapado entre el fantasma que me absorbía el calor y el camión que me aplastaría. El frío me succionaba. El Danny podrido, con la mano clavada en mi abdomen, era un sifón de energía. Sentí que el hacha se me resbalaba de la mano. En ese momento de inminente colapso, entendí que no podía luchar contra ellos. No eran dos, eran uno solo. El espectro de la carretera me atrapaba físicamente. El espectro de la culpa me aniquilaba mentalmente. Ambos eran la manifestación de mi fracaso. Mi castigo no era la muerte, sino la eternidad en la carretera, atrapado en ese bucle de dolor. El camión, inclinado ya unos 20 grados, emitía ruidos de metal dobándose. Un minuto más, y volcaría. La cabina sería aplastada, y yo, probablemente, moriría aplastado, o me uniría a las cruces del cementerio. El Danny podrido acercó su rostro al mío. Su aliento olía a tierra y agua estancada. Podemos estar juntos. Para siempre, susurró. Ya no tienes que manejar. No tienes que volver con mamá. Ella te culpa. Yo no. Yo solo quiero jugar. Las palabras me golpearon. Ella te culpa. Era cierto. Elena nunca lo dijo, pero su silencio, su frialdad cada 23 de septiembre, su negativa a dormir en la misma cama, lo gritaba. Yo había matado a su hijo. Yo había matado a mi hijo. Si me quedaba, si me unía a la criatura, el dolor pararía. El cansancio terminaría. Sería libre de la culpa, aunque fuera en esta forma espectral y horrible. Cerré los ojos, sintiendo la rendición. Dejé caer el hacha. El ruido del metal al golpear el asfalto fue ensordecedor en el silencio que se había apoderado de la carretera. Sí, dije con voz quebrada, sintiendo el frío entrar hasta mis pulmones. Me quedo. La mano del espectro apretó mi estómago, y su sonrisa se hizo más amplia. El dolor y el frío eran casi placenteros en su intensidad, pero justo cuando estaba a punto de desvanecerme, mi cerebro, sobrecargado de agotamiento y horror, hizo una conexión. El Danny frío, en la cabina, había tirado mi cadena de repuesto al barranco. El Danny podrido, en el exterior, me invitaba a quedarme para que el camión volcara. Si el camión volcaba, yo moría. Pero si yo moría, ellos ganaban, me atrapaban. Entonces, ¿por qué el Danny podrido no había sido más agresivo? ¿Por qué se limitaba a succionar mi calor? El barbudo en la viga lo dijo. Si te lo vuelves a encontrar, no lo mires a los ojos, y no te detengas por nada del mundo. La criatura me quería vivo y detenido en ese punto de la carretera, para volcarme y cementar mi alma al lugar. Pero el Danny de la cabina, el Danny de la culpa, había arrojado la cadena. Eso significaba que él, la manifestación más pura de mi trauma, quería que el camión volcara. Eran la misma criatura, pero tenían un conflicto interno. Uno quería que me detuviera y me rindiera. El otro quería que me estrellara y muriera, cumpliendo así el ciclo de castigo. La única forma de ganar era no satisfacer a ninguno de los dos. No podía volver a subir al camión para asegurarlo. Era demasiado tarde, y la criatura me bloqueaba. No podía quedarme, o sería absorbido. Necesitaba un tercer camino. Abrí los ojos. El Danny podrido seguía sonriendo. ¿Qué quieres, Danny?, pregunté. No al fantasma, sino a la idea de mi hijo que estaba usando. El espectro se inclinó, hablando directamente a mi oído. El aliento helado me paralizó el tímpano. Quiero que me rescates, papá. Que me lleves a casa. Estoy solo. La palabra rescatar
me hizo darme cuenta. Yo no podía rescatarlo. Yo no pude rescatarlo hace 10 años. Lo que sí podía hacer era terminar el trabajo. La criatura estaba usando la memoria. Y la memoria era lo que me salvaba. Recordé la chaqueta, el agujero en el pecho, la herida que realmente había acabado con él. Soltar el hacha fue un error, pero el hacha estaba allí, a mis pies. Mi cuerpo aún funcionaba. Me giré, ignorando el dolor del frío, e hice lo que no había hecho en 10 años. Me enfrenté a la verdad. Mi hijo ya estaba muerto. La culpa nunca se iría, pero la criatura no se llevaría mi vida. Me agaché rápidamente, recogí el hacha. La carga crujió violentamente. El camión tembló. Era ahora o nunca. El camión crujía como si fuera a romperse en dos. El Danny podrido seguía aferrado a mi estómago, succionando mi energía. No tenía tiempo para pensar en tácticas, solo en acción pura. Me liberé de su agarre con un tirón brutal. El espectro soltó un silbido agudo, más de sorpresa que de dolor. Sentí un vacío helado donde había estado su mano, como si me hubieran extirpado un órgano. Con el hacha en la mano, no ataqué al espectro, sino al camión. Me moví hacia el neumático trasero. El camión estaba inclinado sobre el borde de la carretera. La única manera de estabilizar la carga era quitar la presión del aire en el neumático izquierdo del tráiler, hundiendo ese lado para compensar el peso que se había desplazado hacia la derecha. Era una maniobra desesperada, totalmente peligrosa, pero era la única manera de evitar el vuelco sin una cadena de sujeción. Me arrodillé en el asfalto. El Danny podrido me miraba con confusión. ¿Qué haces, papá? ¡Sube! ¡Te vas a caer! Ignoré su voz. Con el pico del hacha, busqué la válvula del neumático interior izquierdo del remolque, la que estaba más cerca del barranco. La encontré y golpeé el vástago de metal con la fuerza bruta de la desesperación. El aire salió con un rugido ensordecedor. ¡Un pez violento que llenó la noche! El sonido era tan intenso que la figura en la cabina, el Danny frío, gritó y se cubrió los oídos otra vez. El camión se quejó, pero cedió. El lado izquierdo se hundió, y el peso de las 25 toneladas de acero se equilibró ligeramente. El rig ya no estaba a punto de volcar. Estaba seguro, por ahora. El Danny podrido, sin embargo, no estaba contento. Se abalanzó sobre mí. ¡No! ¡No te vas a ir!, gritó. Estaba a punto de tocarme, sus dedos podridos rozando mi camisa. En el último instante, sin pensarlo 2 veces, hice la única cosa que se sentía coherente con mi rabia. Me levanté y usé mi propio trauma como arma. Levanté el hacha y golpeé el neumático. No la válvula, sino la goma gruesa. La hoja se hundió profundamente en la capa de caucho y tela. El camión, ya desinflado, dejó escapar un último bang de aire. Estaba arruinando mi camión, pero la explosión de sonido fue la clave. El Danny podrido se detuvo en seco. Los sonidos fuertes parecían disolverlo. Aproveché el segundo de debilidad. Salté hacia la cabina, saltando la puerta abierta. No miré al Danny frío. Agarré el pomo del cambio. ¡No te vayas! ¡Mamá me necesita!, gritó el Danny frío, intentando agarrar mi manga. Tu madre necesita que yo vuelva vivo. Y tú estás muerto. Sisé, quitándome su mano de encima. Metí la primera marcha. El Peterbilt, ahora con una llanta destrozada y media docena más desinfladas por mi intento de equilibrio, se movió pesadamente, arrastrando el remolque. El Danny podrido estaba ahora pegado a la ventana del conductor, golpeando el vidrio. La cara desfigurada me gritaba cosas que no podía oír sobre el ruido del motor. Aceleré. El camión se sacudía violentamente, el remolque cojeando con cada revolución de la llanta destrozada. Pero estábamos en movimiento. Al dejar atrás al Danny podrido, lo miré por el espejo. Se quedó allí, en medio de la carretera, con su chaqueta rasgada, gritando su dolor y su rabia. Y en la cabina, el Danny frío se había sentado de nuevo en el asiento del copiloto, quieto y silencioso. Ya no tienes escapatoria, dijo en un tono derrotado. Tu camión está roto. La carga se va a mover. Pero estoy avanzando, le respondí, mi voz ahora firme. Y en ese momento, el espectro de la culpa, el Danny frío, hizo algo final.
Se inclinó, y con una velocidad inhumanamente lenta, tomó mi gorra de camionero que estaba en el tablero, y la puso en su cabeza. «Te vas a quedar aquí, conmigo, eventualmente», dijo. Y luego, antes de que pudiera responder, la figura se fundió con el asiento, dejando solo el frío residual y el olor a tierra. Había resuelto el conflicto físico de la carretera, forzando mi camino, arruinando mi camión, pero salvando la carga. Pero el conflicto interno, el espectro de mi culpa, se había quedado. Había ocupado mi asiento, mi gorra. Había tomado residencia. El Peterbilt avanzó lentamente, cojeando. El traqueteo del remolque con la llanta deshecha sonaba como huesos rotos sobre el asfalto. El sol aún no salía, pero el cielo comenzaba a adquirir un tono gris ceniza, prometiendo la llegada del día. Me había salvado. Pero el coste era alto. Mi camión destrozado, la carga apenas asegurada por la fuerza bruta de la inercia. Y mi mente, ahora consciente de que mi culpa tenía forma y voz, y que había decidido acompañarme. El asiento del copiloto estaba vacío, pero sentía el frío espectral. El olor a tierra húmeda y descomposición seguía allí, impregnado en el cuero sintético. La última revelación llegó cuando por fin, al coronar la cima de la montaña, la carretera se niveló y el sol comenzó a asomar, tiñendo el horizonte de un rojo sucio. Pude ver San Luis Potosí a lo lejos, una mancha de luces brillantes en la llanura. Había sobrevivido al tramo maldito. Encendí la luz interior de la cabina para revisar el asiento del copiloto. No había nada. Solo mi gorra de camionero, la misma que el Dani Frío se había puesto, descansando en el lugar donde él había estado. Extendí la mano y la recogí. Estaba helada, pero la cogí. La miré. Era una gorra vieja y desgastada, con el logo de la compañía. Y entonces noté la reversión. Cuando el Dani Frío se puso la gorra, no fue un acto de posesión. Fue un intercambio. Mi mano que sostenía la gorra estaba temblando menos que antes. El vacío helado en mi abdomen, donde el Dani podrido me había tocado, seguía ahí. Pero ya no me succionaba la energía. La culpa no se había ido, pero había mutado. Se había manifestado, había luchado, y había sido derrotada, al menos temporalmente, por la voluntad de vivir y seguir mi ruta. Recordé lo que dijo el espectro. Te vas a quedar aquí. Conmigo. Eventualmente. Y el barbudo. Dicen que ese muchacho se aparece a los camioneros que están más cansados, a los que llevan la culpa encima. La revelación fue esta. El cementerio y el fantasma no eran una maldición externa. Eran un espejo, una manifestación de la propia voluntad de autodestrucción del camionero. Yo había estado buscando la muerte en el volante por 10 años, huyendo de mi casa, buscando la penitencia en la carretera más dura. El fantasma solo me ofrecía lo que mi mente ya quería: el fin. Al rechazar al fantasma de la carretera, el podrido, y al confrontar al fantasma de la culpa, el frío, había roto el patrón. Ya no estaba manejando para morir. Estaba manejando para llegar. Miré la gorra, la giré en mis manos, y noté algo en la parte interior de la visera, donde el tejido estaba más oscuro por el sudor. Algo estaba escrito con una caligrafía infantil y desordenada, como si hubiera sido grabado con una moneda. La caligrafía era la de Dani, la caligrafía que usó para escribirme una postal el verano antes de morir. No era la voz de la criatura, era el recuerdo puro de mi hijo. El Dani Frío se había sentado en el asiento de la culpa. Había tirado la cadena para forzar el vuelco. Había intentado paralizarme con el miedo. Pero en el último segundo, la memoria pura, el amor real, había luchado contra la posesión. Había dejado un mensaje, un pulso de verdad, antes de desvanecerse. No era una trampa. Era una despedida. Una verdad liberadora forzada a través del horror. El espectro de la carretera me había forzado a confrontar el hecho de que mi escape, mi camión, se había convertido en mi tumba. Y solo al destruir mi propia seguridad, la llanta, la cadena, la estabilidad, pude salvarme. Puse la gorra de nuevo. El camión traqueteaba y se inclinaba ligeramente, pero seguía rodando. El sol asomó por completo, bañando la cabina en una luz naranja sucia. Me quedaba un tramo doloroso y lento hasta San Luis,
Pero ya no estaba huyendo. Estaba regresando. Llegué a la yarda de descarga en San Luis a las 6:30 de la mañana, justo cuando las primeras cuadrillas de trabajadores entraban. La cabina olía a diésel, sudor y levemente a tierra de cementerio. Mi Peterbilt se veía fatal. La llanta trasera del remolque destrozada. La carrocería abollada donde había raspado el sedán volcado. Y la inclinación lateral era obvia. El jefe de la yarda, un hombre robusto llamado Chuy, vino a recibirme. Me miró mi camión, y luego volvió a mirarme a mí. «Jesús, ¿qué te pasó, viejo? Parece que peleaste con un oso». Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi barba de 3 días áspera, y mis manos todavía ligeramente temblorosas. No le mentí por completo. Problemas con la carga, Chuy. Una cadena falló en la 57. Tuve que tomar algunas decisiones rápidas para no volcar el remolque. Chuy asintió, sin preguntar más. Los camioneros sabemos que hay ciertas cosas que suceden en la carretera de noche que no se cuentan a plena luz del día. Mientras supervisaba la descarga de las láminas, que milagrosamente estaban intactas, sentí el peso familiar de la culpa, pero sin el frío paralizante. El mensaje en la gorra, «No es tu culpa, vuelve a casa», resonaba en mi cabeza, forzándome a aceptar que no merecía el castigo que me había autoimpuesto. Llamé a El Tuerto, mi jefe, y le expliqué la situación. Omití a los fantasmas y el sedán volcado. Necesito una grúa para el remolque, y no voy a tomar la carga de regreso. Necesito un par de días. Hubo un silencio en el teléfono. El Tuerto nunca daba días libres. «¿Estás bien, Roberto?» «No», respondí con honestidad brutal. «Pero voy a estarlo. Quiero volver a casa». El Tuerto, quizás percibiendo algo en mi voz, algo más allá del simple cansancio, cedió. «De acuerdo. Te mandaré el enganche para el remolque. Tómate el tiempo. Pero la gorra la quiero de vuelta». Colgué el teléfono. Miré la gorra en el tablero y sonreí débilmente. Él podía quedarse con la gorra. Lo que importaba era lo que llevaba dentro. Fui a las duchas de la yarda. Bajo el agua caliente, el olor a tierra y descomposición por fin desapareció, y la temperatura regresó a mis extremidades. Comí algo. Tomé el autobús de regreso a Querétaro. No en mi camión, no huyendo, sino como un civil, sintiendo el pavimento firme bajo las ruedas. Llegué a casa a mediodía. El coche de Elena estaba en la entrada. Abrí la puerta. La casa estaba en silencio. Elena estaba en la sala, sentada en el sofá, justo donde la había dejado. No había velas. Solo una foto de Dani, sonriendo, en la mesita de café. Ella no estaba llorando. Estaba mirando la foto. Se giró cuando me escuchó entrar. Me miró con esa mezcla de dolor y resentimiento que conocía tan bien. «El 23 de septiembre, otra vez». «Pensé que no vendrías», dijo, su voz plana. No dije, «Feliz cumpleaños», ni «Perdóname». Fui directo, sin rodeos, tal como la carretera me había enseñado a hacer. Me quité la chaqueta sucia y me senté a su lado. «Vi a Dani anoche», dije, mirándola a los ojos. No era el recuerdo, era algo más. Me dijo que te culpo. Me dijo que él quiere que vuelva. Y me dejó un mensaje. Extendí mi mano y le di la gorra. Ella la tomó con recelo, sintiendo el frío residual del fantasma. Le mostré el interior de la visera. El mensaje de caligrafía infantil. «Papá, no es tu culpa. Vuelve a casa». Ella leyó el mensaje. Sus labios temblaron, y por primera vez en 10 años vi una lágrima de verdad, no de pena, sino de dolor puro, rodar por su mejilla. «¿Qué pasó, Roberto? ¿Qué viste?» «Vi el fin de mi penitencia», respondí cansado, «y que la culpa nos estaba matando a ambos. No voy a manejar hoy, ni mañana. Me quedo. La carretera y sus fantasmas me habían robado 10 años de mi vida y mi paz mental. Pero me habían devuelto, de la forma más brutal, el permiso para vivir. No era un final feliz. El cementerio seguía en la 57, y la memoria de Danny nunca se iría. Pero la maldición, la necesidad de huir, esa sí se había roto. Llevo un mes sin subir al camión. A veces, por las noches, el asiento vacío del sofá en la sala se siente muy, muy frío.
Si alguna vez te encuentras manejando la Ruta 57 en un 23 de septiembre y ves a un niño con una chaqueta de mezclilla rota cerca de un cementerio, no te detengas. No hables con él. No le preguntes por qué tardaste. Sigue conduciendo. Sigue vivo, porque la carretera sabe exactamente dónde te duele y te lo mostrará.